Hola, en esta guía clínica vamos a revisar de forma concisa y práctica cómo podemos utilizar el Inventario de Comportamiento Infantil y Adolescente, el CABI, en nuestra consulta de atención primaria. La hoja de ruta es muy sencilla. Primero veremos cuándo y por qué usar la herramienta. Luego, qué es lo que evalúa exactamente. Pasaremos a cómo administrarlo, cómo interpretar los datos y, por último, qué hacer con esa información en la práctica. Venga, pues empezamos por el principio. Es crucial saber cuál es el momento y el contexto adecuados para usar el CABI. Y aquí lo primero y más importante que hay que dejar claro es esto. El CABI no está pensado para pasárselo a todo el mundo, no es para un cribado universal. Su verdadero valor está en usarlo de forma dirigida. Entonces, la pregunta es obvia. Si no es para todos, ¿cuál es la indicación correcta para usarlo? Pues la respuesta está en la sospecha clínica. Debemos pensar en el CABI cuando detectamos señales de alerta, ya sean conductuales o emocionales. El objetivo es triple. Primero, identificar bien esas señales. Segundo, recoger datos de una manera ordenada, estructurada. Y tercero, y esto es fundamental, que esos datos nos aporten información objetiva, que apoye nuestro juicio clínico. Pero ojo, que nunca lo sustituya. Muy bien, ya sabemos cuándo usarlo. Ahora vamos a ver qué mide exactamente esta herramienta. El CABI nos ayuda a desglosar el comportamiento en diferentes piezas, en constructos clínicos, y a ver cómo se relacionan entre sí. Como podéis ver, el inventario nos da una foto bastante completa. Evalúa dominios que ya conocemos bien, como los síntomas del TDAH, inatención e hiperactividad, pero también mide otros constructos muy interesantes, como el tempo cognitivo lento y algo importantísimo, cómo todo esto afecta al día a día del paciente, es decir, el deterioro funcional. El tiempo cognitivo lento, o TCL, es un constructo que cada vez tiene más interés. Se refiere a comportamientos como estar en las nubes, tener un pensamiento lento, parecer como aletargado. Son síntomas que a veces pueden pasar desapercibidos o que se confunden con una simple falta de atención. La escala de inatención, por su parte, va más en la línea de lo que ya conocemos de los criterios del TDAH. Hablamos de esa dificultad para mantener el esfuerzo, para organizarse, o esa tendencia a perder cosas, a olvidarse de los recados. Y ahora, fijaos en esta tabla, porque esto es clínicamente muy relevante. La evidencia nos dice que hay una correlación alta entre la inatención y el tempo cognitivo lento. Es decir, que a menudo van de la mano. Pero, lo que es aún más importante, es el segundo punto. La inatención tiene una correlación altísima, sobre todo en los informes de los profesores, con el deterioro académico. Esto nos dice a gritos que tenemos que evaluar sí o sí el impacto funcional de estos síntomas. Pasemos a la parte práctica. Para que la evaluación sea realmente útil, necesitamos una visión de 360 grados del paciente, y eso significa recoger información de diferentes sitios. El CABI está diseñado para que lo rellenen las figuras clave en la vida del niño, la madre, el padre y sus profesores. Cada uno de ellos nos va a dar una pieza del puzzle que es única y necesaria. La información de los padres nos cuenta cómo funciona el niño en casa, en su entorno seguro. Pero la del profesorado es absolutamente insustituible. Nos da la visión de cómo se adapta al cole, a las normas y cómo se relaciona con sus compañeros. Y lo bueno es que los estudios demuestran que aunque las puntuaciones varíen, las escalas miden lo mismo de forma fiable en ambos contextos, así que podemos integrar la información sin problema. Perfecto, ya tenemos los cuestionarios rellenos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasamos de unos simples números a algo que tenga un significado clínico real? Bueno, pues el sistema nos lo pone fácil. Convierte las puntuaciones directas en puntuaciones D. ¿Y qué es esto? Pues simplemente es una puntuación estándar que nos permite comparar el perfil de nuestro paciente con una muestra de referencia de su misma edad y sexo. La media es 50 y la desviación típica es 10. Vamos a verlo con este ejemplo que es mucho más claro. Aquí vemos una puntuación T de 70 en inatención y de 68 en deterioro académico. Ambas están 2 desviaciones típicas por encima de la media. Esto ya nos indica que son puntuaciones clínicamente significativas. Son una bandera roja que nos dice, aquí hay un problema importante que hay que explorar. En cambio, la hiperactividad, con un 55, está dentro de la normalidad. Y esto nos lleva a lo que de verdad es el corazón del asunto. El CABI no solo nos dice si hay síntomas, nos dice qué impacto tienen en la vida real. Mide de forma específica si hay problemas en las relaciones con la familia, con los amigos, si le cuesta terminar los deberes o cómo va en el rendimiento académico general. Esta frase resume a la perfección uno de los principios básicos del diagnóstico. Que haya síntomas por sí solo no significa nada. Para que podamos empezar a hablar de un posible trastorno, esos síntomas tienen que estar causando problemas reales y significativos en el día a día de la persona. Y llegamos al final. Ya con todos los datos sobre la mesa, ¿cómo usamos esta información para decidir qué hacer a continuación en la consulta?
Y aquí, permitidme que insista en algo que es absolutamente crucial. El CABI es una herramienta que nos da datos, que nos ayuda a objetivar una sospecha, pero el CABI no diagnostica. No se debe usar nunca como una herramienta diagnóstica por sí misma. Entonces, ¿cuál sería el plan de acción? Pues primero, integramos los resultados del CABI con todo lo demás, la historia clínica, lo que observamos en consulta. Segundo, usamos esas puntuaciones altas como una guía. Nos dicen dónde tenemos que preguntar más, dónde hay que profundizar en la entrevista. Y tercero, si fuera necesario, el informe del CABI nos sirve como una base objetiva y sólida para justificar una derivación a salud mental. Y para terminar, simplemente lanzo esta pregunta. Con herramientas como esta, quizá podemos empezar a mirar un poco más allá de lo evidente y preguntarnos qué otros constructos, como el tempo cognitivo lento, podrían estar explicando las dificultades de los pacientes que vemos cada día en la consulta.